Los Iglesias Preisler centraron la cuarta entrega de Lazos de Sangre, una extensa y exitosa saga familiar marcada por la seducción y la casualidad, esa que hizo que un futbolista cambiara radicalmente de vida para convertirse en uno de los cantantes españoles más famosos de todos los tiempos. El programa arrancó con el enlace entre Julio Iglesias e Isabel Preisler en 1971, y lo hizo con su hijo Julio José haciendo las presentaciones de ambos. Mi padre es probablemente de las personas más inteligentes y sabias que he conocido en mi vida. Yo crecí teniendo a mi padre en un pedestal, era algo increíble. Todo el mundo le aplaude cuando se sube a un escenario, todo el mundo le quiere. Julio José, había años en que solo veía a mi padre 4 veces, pero esos encuentros me llenaban para varios años. Posteriormente habló de su madre, para quien también tuvo unas bonitas palabras. La gente ve a mi madre como si fuese una intocable, pero la verdad es que es muy simpática, te ríes mucho con ella. Es, además, una gran madre. Isabel llega a España y no tarda en conocer a Julio, con quien rápidamente entabla una relación y se convierte en la reina de la prensa del corazón. Ella se casa a la fuerza porque no quería casarse con un hombre al que conocía tan poco, pero ella estaba embarazada de Chabeli. Posteriormente nacerán Julio y Enrique, convirtiéndose en 3 de los niños más famosos de España, resumen rápidamente los testimonios de varios periodistas. Ella no quiso decir el peso de la niña comentando que era 7 mesina para ocultar que se casó embarazada. La época era así. Había años en que solo veía a mi padre 4 veces, pero esos encuentros me llenaban para varios años. Te daba consejos que valían muchísimo y a mí me hacía muy feliz, prosigue Julio José, quien será el narrador de la historia de su familia para TVE. La felicidad no duraría mucho entre ambos, fruto sobre todo del carácter seductor del cantante. Isabel conoce que Julio no es un hombre fiel en el matrimonio. Él le pidió perdón e incluso se puso de rodillas en el aeropuerto. Pero ella ya tenía la decisión tomada. Estaba cansada y le dejó definitivamente, explica su por entonces manager, quien tuvo que llevarse las maletas del artista a su casa. Él estaba hecho polvo porque no se lo esperaba, explica, pero su hijo no lo vivió así, para ellos no fue un drama, ni tampoco para nosotros. No tuvimos una infancia normal mis hermanos y yo, pero nunca nos faltó de nada. Siento que hemos tenido una gran infancia. La sensación de los periodistas respecto a la pareja es unánime, creo que sigue y seguirá enamorado de Isabel toda la vida. Morirá estando enamorado de ella. El secuestro del doctor Puga por ETA. Uno de los apartados más dolorosos de la familia fue el secuestro por parte de ETA del doctor Iglesias Puga. Me acuerdo que estaba de viaje con mis hermanos y mi madre. Fue un trauma grande para la familia. Esto lo han hecho porque soy Julio Iglesias y quieren mi dinero. Le doy lo que quieran, porque lo que necesito es tener a mi padre vivo conmigo, se escucha decir al artista en imágenes de la época. El periodista Juan Luis Galiacho reconoce que desde ese momento la seguridad fue una obsesión para la saga, llegando incluso a cambiar de residencia y de vida. La seguridad estaba por encima de la comodidad. Lo cierto es que antes también intentaron secuestrar a Chabeli en un hotel de Ibiza. Nos dolió separarnos de mi madre, porque ella siguió viviendo en España, y más al ver tan poco a nuestro padre. Teníamos solo 8 años, pero viéndolo ahora con el paso del tiempo, entiendo la decisión, reflexiona Julio José. La primogénita de la familia era el ojito derecho de su padre, quien llegó a dedicarle uno de sus trabajos, de niña a mujer. Ricardo Bofill fue su primer marido, un joven que revolucionó su vida con su alocado carácter. Sin embargo, la relación no duraría mucho fruto de sus 2 diferentes formas de ver el mundo. Sería posteriormente con Cristian Altava con quien tendría 2 hijos, empezando así una vida más familiar junto a su segundo marido, no se ir casi de casa. Le encanta estar en su hogar, con su familia, cocinar, es muy hogareña. Yo como con ella, al menos, 2 veces al mes, confiesa Iglesias Jr. Enrique Iglesias, nace una estrella. El segundo artista latino más vendido en el mundo, solo por detrás de su hijo, la rivalidad entre ellos es muy grande, llegando a decir que Enrique tiene fama solo por ser su hijo.
Pero lo cierto es que el hijo es más famoso en muchísimos más países que el padre, explica Pilar Eyre en el reportaje. Si nos llega a decir que quería ser artista cuando sacó su primera canción, no le hubiéramos dejado. Aún no había acabado la carrera, confiesa Preisler en imágenes de archivo sobre el nacimiento de la estrella. Enrique no quiso nunca recibir consejos musicales por parte de su padre, añade Susana Uribarri. Los dos tienen caracteres opuestos, pero tienen muy buena relación aunque se vean poco, matiza su hermano respecto a esta comentada enemistad fruto de sus carreras. Es Ana Obregón quien pone entonces el punto más desenfadado en este momento del documental, explicando cómo se convirtió en el mito erótico de la adolescencia del joven Enrique. La vida de Isabel tras Julio. El marqués de Griñón fue el segundo marido de Isabel Preisler tras Julio, un hombre con el que tendría a su segunda hija, la mediática y extrovertida Tamara Falcó. El matrimonio se desestabiliza cuando ella se enamora de uno de sus amigos, Miguel Boyer. Su gran problema es que ambos estaban casados, lo que causó gran resentimiento en el marqués, como cuentan los periodistas expertos en la época. Él renunció a ser ministro por ella. Fue un amor loco, comenta Yagüe. La relación entre dos personalidades tan dispares se asienta, se consolida y se reafirma. Creo que he acertado, a la tercera va la vencida, comentaba la propia Isabel entre risas ante los medios. De esta relación nacería Ana Boyer. Su felicidad se truncaría años después cuando Miguel sufrió un ictus, muriendo a los 2 años. Precisamente a su funeral asistiría Mario Vargas Llosa, con quien comenzaría una relación un tiempo después. Todos se sienten como reyes con ella, ese es su secreto, analiza Rosa Villacastín sobre la relación de Preisler con sus parejas. Julio, el seductor por excelencia. Mientras Isabel rehacía su vida, Julio, en cambio, se dedicaba a seducir a las mujeres, contando sus conquistas por miles, como él mismo reconoce, me siento como cuando era joven, muy golfo. Julio es seductor por naturaleza, lo suyo no es publicidad, no es marketing, comenta su antiguo manager. Si pasas una tarde con él, te seduce, añade Eyre. Mi padre nos compró una casa al lado de la suya porque no quería que viéramos a todas las mujeres que traía a casa, desvela entre risas Julio José, quien sabe que las madres de sus amigos estaban también enamoradas por aquel entonces de su padre. Finalmente Julio sienta la cabeza con Miranda, con quien lleva ya más de 20 años. Enrique le declara la guerra a Miranda, porque ella cambió la casa y el servicio que tenía. Eso nunca se lo perdonó, porque ellos le criaron, descubre Villacastín. Con Miranda tendrá 5 hijos, con los que pasará el tiempo que no le dedicó a los 3 primeros, como reconoce Julio José. Javier Santos, otro hijo de Julio. ¿Cómo se puede negar a un hijo? Con esta pregunta se presenta Javier Santos en el reportaje. La bailarina Edith Santos confesó haber tenido una relación con Julio Iglesias en el local donde trabajaba, del que supuestamente nació este joven. Conocí a este chico hace muchos años y me pareció agradable, explica a este respecto Julio José. Me presentó a sus amigos como su hermano, sentencia Javier Santos. La demanda de paternidad fue desestimada en su día, pero recientemente una prueba de ADN podría darle la razón a Santos. Yo tengo muy claro que no voy a ver ni un duro, porque él no tiene nada en España, concluye resignado el joven, quien también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música. Tras este apartado más oscuro en la vida del artista, Lazos de Sangre concluye repasando brevemente la actualidad de todo el clan, marcado por el distanciamiento familiar pese a la imagen de unidad que siempre tratan de dar en cada una de las declaraciones públicas de sus miembros. Son muchos y es muy complicado, porque cada uno vive en un sitio y tiene su vida hecha ya, explica Yagüe, dando por cerrado así este repaso a la popular saga Iglesias Preisler.
La relación de Preisler con sus parejas. Julio, el seductor por excelencia. Mientras Isabel rehacía su vida, Julio, en cambio, se dedicaba a seducir a las mujeres, contando sus conquistas por miles, como él mismo reconoce: me siento como cuando era joven, muy golfo. Julio es seductor por naturaleza, lo suyo no es publicidad, no es marketing, comenta su antiguo manager. Si pasas una tarde con él, te seduce, añade Eyre. Mi padre nos compró una casa al lado de la suya porque no quería que viéramos a todas las mujeres que traía a casa, desvela entre risas Julio José, quien sabe que las madres de sus amigos estaban también enamoradas por aquel entonces de su padre. Finalmente Julio sienta la cabeza con Miranda, con quien lleva ya más de 20 años. Enrique le declara la guerra a Miranda, porque ella cambió la casa y el servicio que tenía. Eso nunca se lo perdonó, porque ellos le criaron, descubre Villacastín. Con Miranda tendrá 5 hijos, con los que pasará el tiempo que no le dedicó a los 3 primeros, como reconoce Julio José. Javier Santos, otro hijo de Julio. ¿Cómo se puede negar a un hijo? Con esta pregunta se presenta Javier Santos en el reportaje. La bailarina Edith Santos confesó haber tenido una relación con Julio Iglesias en el local donde trabajaba, del que supuestamente nació este joven. Conocí a este chico hace muchos años y me pareció agradable, explica a este respecto Julio José. Me presentó a sus amigos como su hermano, sentencia Javier Santos. Los Iglesias Preisler centraron la 4ª entrega de Lazos de Sangre, una extensa y exitosa saga familiar marcada por la seducción y la casualidad, esa que hizo que un futbolista cambiara radicalmente de vida para convertirse en uno de los cantantes españoles más famosos de todos los tiempos. El programa arrancó con el enlace entre Julio Iglesias e Isabel Preisler en 1971, y lo hizo con su hijo Julio José haciendo las presentaciones de ambos. Mi padre es probablemente de las personas más inteligentes y sabias que he conocido en mi vida. Yo crecí teniendo a mi padre en un pedestal, era algo increíble. Todo el mundo le aplaude cuando se sube a un escenario, todo el mundo le quiere. Julio José, había años en que solo veía a mi padre 4 veces, pero esos encuentros me llenaban para varios años. Posteriormente habló de su madre, para quien también tuvo unas bonitas palabras: la gente ve a mi madre como si fuese una intocable, pero la verdad es que es muy simpática, te ríes mucho con ella. Es, además, una gran madre. Isabel llega a España y no tarda en conocer a Julio, con quien rápidamente entabla una relación y se convierte en la reina de la prensa del corazón. Ella se casa a la fuerza porque no quería casarse con un hombre al que conocía tan poco, pero ella estaba embarazada de Chabeli. Posteriormente nacerán Julio y Enrique, convirtiéndose en 3 de los niños más famosos de España, resumen rápidamente los testimonios de varios periodistas. Ella no quiso decir el peso de la niña comentando que era 7 mesina para ocultar que se casó embarazada. La época era así. Había años en que solo veía a mi padre 4 veces, pero esos encuentros me llenaban para varios años. Te daba consejos que valían muchísimo y a mí me hacía muy feliz, prosigue Julio José, quien será el narrador de la historia de su familia para TVE. La felicidad no duraría mucho entre ambos, fruto sobre todo del carácter seductor del cantante. Isabel conoce que Julio no es un hombre fiel en el matrimonio. Él le pidió perdón e incluso se puso de rodillas en el aeropuerto. Pero ella ya tenía la decisión tomada. Estaba cansada y le dejó definitivamente, explica su por entonces manager, quien tuvo que llevarse las maletas del artista a su casa. Él estaba hecho polvo porque no se lo esperaba, explica, pero su hijo no lo vivió así, para ellos no fue un drama, ni tampoco para nosotros. No tuvimos una infancia normal mis hermanos y yo, pero nunca nos faltó de nada. Siento que hemos tenido una gran infancia. La sensación de los periodistas respecto a la pareja es unánime, creo que sigue y seguirá enamorado de Isabel toda la vida. Morirá estando enamorado de ella. El secuestro del doctor Puga por ETA. Uno de los apartados más dolorosos de la familia fue el secuestro por parte de ETA del doctor Iglesias Puga. Me acuerdo que estaba de viaje con mis hermanos y mi madre. Fue un trauma grande para la familia.
Esto lo han hecho porque soy Julio Iglesias y quieren mi dinero. Le doy lo que quieran, porque lo que necesito es tener a mi padre vivo conmigo, se escucha decir al artista en imágenes de la época. El periodista Juan Luis Galiacho reconoce que desde ese momento la seguridad fue una obsesión para la saga, llegando incluso a cambiar de residencia y de vida. La seguridad estaba por encima de la comodidad. Lo cierto es que antes también intentaron secuestrar a Chabeli en un hotel de Ibiza. Nos dolió separarnos de mi madre, porque ella siguió viviendo en España, y más al ver tan poco a nuestro padre. Teníamos solo 8 años, pero viéndolo ahora con el paso del tiempo, entiendo la decisión, reflexiona Julio José. La primogénita de la familia era el ojito derecho de su padre, quien llegó a dedicarle uno de sus trabajos, de niña a mujer. Ricardo Bofill fue su primer marido, un joven que revolucionó su vida con su alocado carácter. Sin embargo, la relación no duraría mucho fruto de sus dos diferentes formas de ver el mundo. Sería posteriormente con Cristian Altava con quien tendría 2 hijos, empezando así una vida más familiar junto a su segundo marido, no se ir casi de casa. Le encanta estar en su hogar, con su familia, cocinar, es muy hogareña. Yo como con ella, al menos, 2 veces al mes, confiesa Iglesias Jr. Enrique Iglesias, nace una estrella. El segundo artista latino más vendido en el mundo, solo por detrás de su hijo, la rivalidad entre ellos es muy grande, llegando a decir que Enrique tiene fama solo por ser su hijo. Pero lo cierto es que el hijo es más famoso en muchísimos más países que el padre, explica Pilar Eyre en el reportaje. Si nos llega a decir que quería ser artista cuando sacó su primera canción, no le hubiéramos dejado. Aún no había acabado la carrera, confiesa Preisler en imágenes de archivo sobre el nacimiento de la estrella. Enrique no quiso nunca recibir consejos musicales por parte de su padre, añade Susana Uribarri. Los dos tienen caracteres opuestos, pero tienen muy buena relación aunque se vean poco, matiza su hermano respecto a esta comentada enemistad fruto de sus carreras. Es Ana Obregón quien pone entonces el punto más desenfadado en este momento del documental, explicando cómo se convirtió en el mito erótico de la adolescencia del joven Enrique. La vida de Isabel tras Julio. El marqués de Griñón fue el segundo marido de Isabel Preisler tras Julio, un hombre con el que tendría a su segunda hija, la mediática y extrovertida Tamara Falcó. El matrimonio se desestabiliza cuando ella se enamora de uno de sus amigos, Miguel Boyer. Su gran problema es que ambos estaban casados, lo que causó gran resentimiento en el marqués, como cuentan los periodistas expertos en la época. Él renunció a ser ministro por ella. Fue un amor loco, comenta Yagüe. La relación entre dos personalidades tan dispares se asienta, se consolida y se reafirma. Creo que he acertado, a la tercera va la vencida, comentaba la propia Isabel entre risas ante los medios. De esta relación nacería Ana Boyer. Su felicidad se truncaría años después cuando Miguel sufrió un ictus, muriendo a los 2 años. Precisamente a su funeral asistiría Mario Vargas Llosa, con quien comenzaría una relación un tiempo después. Todos se sienten como reyes con ella, ese es su secreto, analiza Rosa Villacastín sobre